Hola, el día de hoy mi compañero Diego Barco y su servidor Marcos Hugo Trejo vamos a hablarles de la gramática de la RAE haciendo énfasis en el artículo. Es así como, partiendo de la definición de esta gramática, comenzaremos. La RAE define el artículo como parte de la oración que sirve para distinguir el género y el número de los nombres, o mejor llamados sustantivos. Asimismo, plantea que los géneros de los artículos se dividen en masculino, femenino y neutro, siendo el artículo masculino singular el masculino plural los, y para el femenino singular la, para el femenino plural las, y para el género neutro lo. Es importante explicar que los artículos no solamente influirán en los sustantivos, habrán otros casos especiales en donde aplicará también el artículo. A continuación, mi compañero Diego se los explicará. Hay algunos casos en los que el artículo deja de lado su principal oficio, que es el de distinguir el género. Por eso, para evitar la eufonía en nombres femeninos que comienzan con la letra A, se usa el artículo masculino el. Así tenemos casos como el agua, el alma, el aguacate, entre muchos otros. Pero esto no ocurre con todos los nombres femeninos que comienzan con A, como es el caso de la abeja, la aguja, esto debido a una aceptación por el uso popular de la lengua. También vamos a mencionar las reglas para el uso de los artículos. Estas serían que solo los nombres comunes permiten el uso del artículo. Los nombres propios no deben tenerlo jamás. Para poder usarlo se debe recurrir a usar un nombre común entre el artículo y el nombre propio. Por ejemplo, el río Éufrates. No se puede decir el Éufrates. También, cuando un nombre propio se usa como indefinido, el artículo no se ocupa, ya que no se busca determinar al nombre. Un ejemplo sería hay carros bonitos y carros feos. No se podría decir la hay carros bonitos y los hay carros feos. También se omite el artículo cuando el nombre común va precedido de un pronombre demostrativo, como es el caso de ese celular es nuevo. No se diría el ese celular es nuevo. Igualmente se omiten con los nombres comunes a los que dirigimos la oración. Por ejemplo, hermana, ¿irás a ver la película? No se podría decir la hermana, ¿irás a ver la película? Por otro lado, se puede ocupar un artículo antes de un adjetivo, pero solo porque el adjetivo está siendo atribuido a un nombre común que lo acompaña, como sería el caso de la hermosa sonrisa. Los verbos en infinitivo se usan como nombres masculinos, por ello llevan el artículo el. Un ejemplo sería el hablar. Pero para algunas expresiones, entre el artículo y el verbo irá un nombre común junto a la preposición de. Esto para expresar un modo o un acto o un ejercicio. Por ejemplo, el modo de hablar de Juan es curioso, el acto de dibujar es placentero, etc. También se puede ocupar un artículo junto a algunos adverbios. El caso sería el cómo, el por qué, el cuándo. Igualmente, siempre que la preposición a o de vaya antes del artículo masculino el, este pierde su primera letra. Entonces se ocuparía como al y del. Un ejemplo sería cumplir las órdenes del rey, en lugar de decir de el rey. Por último, el uso de la preposición y el artículo por separado solo se ocupa cuando la palabra él es usada como pronombre. Un ejemplo sería pensó que hablaban mal de él. Ahí no es un artículo, es un pronombre. Habiendo sido dicho esto, agradecemos su atención y esperamos que hayan entendido el artículo explicado por la gramática de la RAE de 1771. Muchas gracias.